La innovación y su medición, un balance de la métrica disponible para medir las actividades de la innovación. La formulación y propuestas de referentes metodológicos para medir los esfuerzos y resultados de la innovación tienen una data reciente o relativamente reciente. Principalmente desde la década de los años 80 a la fecha se han venido configurando distintos elementos referenciales para la elaboración y comprensión de indicadores. En esta tabla se observa algunos de los grandes segmentos planteados para el desarrollo de dichos indicadores. Incluye a toda la denominada familia Frascati, que hace referencia a determinantes vinculados a la innovación como la investigación y el desarrollo, los esquemas de balanzas comerciales de tecnología. Incluye posteriormente los trabajos sobre un concepto más amplio de innovación, también la tradicional referencia de patentes y se incluye eh, todos los componentes de personal dedicados a actividades de investigación, desarrollo, ciencia y tecnología. De la misma manera contempla otra serie de métricas que van orientadas a interpretar mejor las actividades de alta tecnología o referentes eh, asociados a resultados de conocimiento expresados en papers, documentos o libros, que son todos los indicadores bibliométricos. De la misma manera y de forma más reciente, trabajos destinados a estimar la medición del impacto de la globalización en los esfuerzos y resultados innovadores. Finalmente, el desarrollo de otra serie de referentes que son muy importantes, como son estadísticas sobre los niveles educativos de la población, asimismo clasificar eh, formatos y áreas disciplinarias en educación como la ingeniería, las ciencias naturales, entre otros, y finalmente estadísticas vinculadas a la capacitación técnica y entrenamiento, que es un componente importante a nivel de empresa en la formulación de innovaciones. De manera puntual, entre el grupo de referentes metodológicos para el estudio de la innovación y la formulación de indicadores, los manuales más importantes son los siguientes. El manual de Frascati, que desde 1963 hasta 2005 ha desarrollado distintas versiones. El manual de Oslo, que es incluido dentro de esta familia Frascati por parte de la OCDE, que inició en 1992 su primer planteamiento metodológico y el más reciente 2018. El manual de Bogotá, que fue formulado por el interés de atender características y rasgos específicos de actividades de innovación en la región latinoamericana. Y un último elemento de análisis y de propuestas que son hechas por la OCDE en un documento de 2010 que incluye una serie de reflexiones y propuestas para la consideración de nuevos indicadores. Asimismo, está completado todo este grupo con un conjunto muy amplio de fuentes aplicadas y formulaciones a nivel nacional a través de encuestas y elementos ad hoc para construir indicadores complementarios a nivel mundial. A continuación se presenta una visión puntual, panorámica, distinguiendo los elementos característicos de cada uno de estos manuales con relación a sus aportaciones en términos de la formulación de indicadores. El manual Frascati. La primera propuesta metodológica apareció en los años 60 del siglo pasado con el conocido manual Frascati. El principio en el que se basa la configuración de la metodología es establecer que hay una relación directa entre insumos y resultados de innovación. En particular, plantean como la actividad más relevante el esfuerzo que organizaciones y empresas hacen al activar investigación y desarrollo experimental. Hay un énfasis sobre todo en el conocimiento desarrollado
en tecnologías y en menor medida en términos de conocimiento científico. Interesa también en esta formulación determinar al personal y la proporción que ésta tiene con relación al conjunto de empleo generado en actividades destinadas a investigación y desarrollo. El énfasis está colocado en conocer las actividades que hacen las empresas o unidades productivas, aunque también se consideran otras organizaciones como laboratorios o centros de investigación que aportan también desarrollo tecnológico. Entre los indicadores que fueron plasmados en este documento se encuentran los gastos en investigación y desarrollo, el personal destinado a actividades de investigación y desarrollo y los recursos monetarios destinados a la investigación y desarrollo a nivel de empresas particularmente. No hay tanta énfasis o interés con relación a instituciones facilitadoras de la actividad de investigación y desarrollo. ¿Qué problemas se encontraron? Particularmente que el único referente en la medición es el resultado de patentes y con limitaciones cuando consideraron otros elementos como las balanzas de pagos tecnológicos o los desfases en el contenido de las estadísticas en cuentas nacionales. En los años 90 del siglo pasado aparece el Manual de Oslo, lo cual representa un salto importante respecto al Manual de Frascati. En este se captura toda la discusión que en los últimos 20 años se ha desarrollado respecto al fenómeno de la innovación y la construcción de indicadores. Veamos algunos elementos generales. El Manual de Oslo representa un avance significativo respecto a las referencias planteadas en el Manual de Frascati. En primer lugar, amplía el concepto de innovación, no solamente se reduce al tema de procesos tecnológicos o a la actividad sustentada en la investigación y el desarrollo experimental. Contempla, entonces, innovaciones de producto, de mercado, a través de esquemas organizacionales nuevos o en actividades como marketing o distribución. De la misma forma, considera el papel de las estrategias empresariales. Incorpora ponderaciones respecto a la escala de la actividad de la innovación. Y también establece como una función importante a la conducta de vinculación o de relación plasmada en actividades cooperativas de innovación entre los actores. De la misma forma, se amplía la consideración respecto a objetivos, los orígenes y obstáculos de la innovación. Entre otras cosas, por ejemplo, se destaca el papel de fuentes internas y externas como elementos diferenciados pero complementarios en los procesos innovadores. Entre las fuentes externas, destacar estos procesos sistémicos de colaboración entre organizaciones productivas y otros actores, incluyendo instituciones. De la misma forma, empiezan a contemplarse aspectos vinculados al fenómeno de generación y transformación de tecnología a la luz del concepto de Sistema Nacional de Innovación y adicionalmente elementos vinculados a los procesos creativos y de conocimiento. La virtud del Manual de Oslo es efectivamente ampliar el espectro desde el lado de los insumos como de los resultados de la actividad de innovación de los agentes y a nivel macro de los países. Por ejemplo, conceptualizaciones con relación a productos nuevos o mejorados o procesos nuevos o mejorados como una distinción interesante. De la misma manera, se consideran otros mecanismos en la construcción de conocimiento innovador que se asocian a bienes intangibles relativos a la adquisición de licencias, diseños o servicios de computación adecuadas a los procesos y de la actividad de las organizaciones. De la misma forma, también son contemplados aspectos
vinculados también a la actividad de los procesos de los departamentos de ingeniería, a temas de logística industrial, así como a mecanismos y procedimientos para acelerar el marketing en la colocación de los productos en el mercado y que resultan para muchas empresas sumamente importantes dentro de sus lógicas innovadoras. Hacia finales del siglo pasado, apareció una discusión respecto a la representatividad de la actividad de innovación contenida en los manuales de Frascati y de Oslo. Representatividad que para algunos autores latinoamericanos no capturaba o reflejaba adecuadamente las condiciones estructurales y específicas de los países de América Latina. Por esta razón, se propone una serie de elementos que están establecidos en el conocido Manual de Bogotá, que aparece en el año 2002, respecto a señalamientos puntuales de las condiciones particulares de América Latina que deberían de ser contempladas para entender de mejor manera los procesos de innovación que ahí se dan. Veamos cuáles son los rasgos centrales de este manual. Existen distintas consideraciones novedosas en el Manual de Bogotá. En primer lugar, señalan que es fundamental contemplar no solamente factores cuantitativos, sino también cualitativos en los procesos de innovación. Dos, que en las condiciones de América Latina existen particularidades que deben de ser ponderadas. Por ejemplo, el hecho de fenómenos como la informalidad, el hecho de existir mecanismos de coordinación institucional no formales que son muy importantes. De la misma manera, actividades distintivas en los esfuerzos de innovación interna de las micro, pequeñas y medianas empresas que deben de ser analizadas y que no necesariamente solo la investigación y desarrollo experimental dan cuenta de la actividad de innovación. Esta serie de reflexiones de alguna manera fueron reconsideradas en el manual de Oslo, que en su versión de 2018 ya aparecen contempladas. Por ejemplo, distinguir estas consideraciones idiosincráticas, culturales, específicas a cada país. De la misma manera, señalar que uno de los factores importantes es identificar cómo las organizaciones y las empresas son capaces de ir construyendo sus competencias y know-how innovador y que está asociado, como se señaló, no solamente a los recursos físicos, sino también a recursos humanos, institucionales y a procesos de la construcción de conocimiento. Entre otras aportaciones del Manual de Bogotá podemos apuntar las siguientes. El hecho de que se debe reconocer las condiciones en las que se han construido las capacidades previas de las organizaciones. Dos, enfatizar esta actividad sistémica en la operación en red o colectiva dentro y fuera de la empresa para impulsar la innovación. Tres, establecer indicadores de resultado de manera más clara. Distinguir, por ejemplo, entre productos tecnológicamente nuevos y los productos tecnológicamente mejorados. Lo mismo a nivel de proceso o en actividades de innovación organizacional. También enfatizando otras actividades vinculadas a distribución y comercialización como avances o cambios innovadores y mejorados en empaque o embalaje. Esto es muy importante porque tanto en la actividad organizacional como en la de comercialización son dos pautas que en los países latinoamericanos resultan significativos como resultados de la innovación. Asimismo, subrayaron otros aspectos que estaban marginalmente considerados, por ejemplo, en el Manual de Oslo, que era el papel del espacio de los departamentos de ingeniería o actividades vinculadas con los procesos de encadenamiento a través de formatos de outsourcing y, sobre todo, el papel de la capacitación al interior de las plantas, sin dejar de lado la medición respecto a los efectos de la transferencia de tecnología.
que para nuestros países resulta de gran importancia. Otras aportaciones del Manual de Bogotá a la discusión y a la configuración de indicadores fueron los siguientes. Por un lado, señalar que había limitaciones para analizar y medir los impactos de la innovación, así como su difusión. Propusieron, por ejemplo, evaluar cómo evolucionaba la proporción de ventas de nuevos productos o mejorados en un periodo de 3 años. Retomar el indicador de rentabilidad como una variable resultado. También verificar en qué medida se ampliaban nuevos mercados en periodos subsiguientes, o bien en qué medida los factores productivos podrían ser no necesariamente especializados y diversificar su uso. De la misma manera, enfatizaron la importancia de considerar a los activos intangibles, verificar con mayor precisión la importancia de la colaboración científica con universidades o laboratorios e incorporar el papel en el desarrollo de productos, procesos o formatos organizacionales de la ciencia y sus efectos sobre temas como el medio ambiente. Hacia el año de 2010 aparece un nuevo trabajo de la OCDE denominado La medición de la innovación, una nueva perspectiva, en la cual se hace un balance reflexivo respecto al contenido metodológico de los manuales previos, tratando de establecer dos aspectos importantes. Por un lado, que si bien se han dado avances significativos, también es verdad que el fenómeno de la innovación se vuelve altamente complejo y multifactorial, por lo cual es indispensable seguir avanzando en el desarrollo de propuestas metodológicas. Y en segundo lugar, señalar que el efecto de la innovación también debe de contemplar no solamente efectos económicos, sino también sus efectos en términos sociales y ambientales, que son muy relevantes en el contexto actual del mundo. Ahora bien, ¿pero cuáles son los indicadores más significativos derivados de estas revisiones conceptuales y metodológicas de los manuales anteriormente establecidos? En esta tabla podemos observar los más significativos. Los bloques están establecidos con relación a indicadores del sistema de ciencia y tecnología, a la parte vinculada con las empresas, al nivel de unidad y participación de gobierno y los relacionados a lo que aquí se denomina como el contexto de la actividad de las organizaciones. Esta columna plantea cuáles son las formas de estimación de esos indicadores y en la última se establece en qué fuentes a nivel mundial son contemplados como referentes para analizar y medir la innovación. Por ejemplo, en el sistema de indicadores de ciencia y tecnología encontramos los tradicionales, la proporción del gasto en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología que se hace a nivel de una empresa o se hace a nivel de un país. Básicamente aquí, por ejemplo, se trata de destacar la proporción de recursos financieros destinados para gastos en investigación, desarrollo, ciencia y tecnología, así como distinciones respecto al sector o al campo de la ciencia en donde se realiza dicha actividad. El punto de referencia generalmente es a nivel nacional el PIB de todo el país. En el caso de empresas, también tenemos una batería de indicadores que son continuamente empleados para la medición. Por ejemplo, al evaluar el nivel de formación educativa o de calificación del recurso humano, se calcula, por ejemplo, cuál es la proporción de trabajadores con formación educativa formal, terciaria, es decir, preparatoria, licenciatura o posgrado, con relación al total de personal. En el caso de gobierno están los indicadores típicos, como es la partida de presupuesto federal destinada a actividades de ciencia y tecnología como proporción del PIB o del Producto Nacional Bruto. De la misma manera, se puede hacer una clasificación respecto al origen de los fondos y su destino con relación a cortes
sectoriales o productivos. Y finalmente, los denominados indicadores de contexto, que se refieren a el porcentaje de exportaciones con base en el nivel de intensidad tecnológica, alta, media o baja con relación al total de exportaciones, y el indicador típico relacionado con los resultados de patentes. Este es básicamente el formulario de indicadores estándar que son empleados por regla al momento de analizar actividades de innovación. Como se pudo observar, el conjunto de indicadores construidos no es tan vasto como uno podría pensar. Esto ha sido así debido, primero, a temas como la precisión en los conceptos; dos, las condiciones para la captura de información y la estimación de indicadores de manera homogénea y homologada; y tres, ya esta continua discusión respecto a las posibles fuentes de innovación. Efectivamente, estos indicadores tienen una mesura más cuantitativa. Y en el trabajo de las OCDE al que estamos haciendo referencia, una de las llamadas de atención es plantear que no necesariamente las mediciones de carácter cuantitativo son suficientes para entender o reflejar adecuadamente al conjunto de actividades y de actores que participan en la innovación. Y señalan además que no solamente aspectos vinculados con el desarrollo a nivel de empresa son suficientes, sino también el que desarrollan otras organizaciones, incluyendo el desarrollo de la ciencia, con un sentido en donde se atienda temas como los niveles de educación, desde educación básica hasta educación de tercer nivel, o bien nuevas actividades vinculadas con el estímulo a emprendimientos productivos y creativos, y sobre todo destacar que la innovación debe también ponderar los efectos sociales y ambientales de su actividad. Como parte de lo anterior, el documento de la OCDE incorporó a su agenda una serie de aspectos importantes que aquí podemos señalar. En primer lugar, establecer que la configuración de indicadores debe ser vista de una manera flexible y no determinística, es decir, ayuda a estudiar y entender los procesos de cada país y no necesariamente son referentes de las mejores prácticas para otras condiciones u otras experiencias. También establecer que hay que contemplar los resultados de las publicaciones científicas, no descuidar los resultados de los niveles de educación establecidos en los estudios de PISA, por ejemplo, y sobre todo poder construir mecanismos para observar los resultados de las políticas y poder obtener resultados que sirvan para posibles correcciones. Y un último aspecto que resulta sumamente interesante, que en la definición de las políticas y estrategias de innovación, así como en las referencias para medirlas y observarlas, debe de estar definido de manera más clara las estrategias y horizontes de tiempo que son relevantes, dado que la innovación, como sabemos, es un proceso de largo plazo. Finalmente, otra serie de cuestiones que fueron colocadas como temas de discusión y de análisis fueron los siguientes. Por ejemplo, plantearse qué otros tipos de innovación son resultado de nuevos insumos que no han sido analizados con detenimiento. Ampliar la cobertura de los mecanismos de las relaciones formales e informales y de colaboración para la actividad sistémica en la innovación. Por ejemplo, se enfatiza de manera importante el tema del cambio climático, por lo tanto, también subrayan la necesidad de formular indicadores en ese sentido. En la misma forma, atender el proceso de innovador también desde una perspectiva social, es decir, conocer en qué medida éstas pueden resolver problemas que atingen directamente a la sociedad en su conjunto, y otros aspectos que no han sido
analizados con mayor detenimiento, como es el proceso de innovación que se da en el sector público, federal o local, y un tema que a veces se olvida, que es el impacto que tiene las inversiones en infraestructura para la innovación. Hoy en día esto se vuelve clave, por ejemplo, con las tecnologías de la información y la comunicación. Solo resta señalar, como se ha visto, que la construcción metodológica y formulación de indicadores para comprender, analizar y medir el impacto de los esfuerzos de la innovación y sus resultados ha sido una actividad relativamente reciente. Sin embargo, ha avanzado de manera considerable. A pesar de ello, existen fuertes lagunas con relación a la formulación de indicadores de una manera más general, completa y adecuada. A pesar de ello, los trabajos que se han venido realizando cada vez amplían los escenarios para definir con mayor claridad las estrategias en la construcción de estos indicadores. Hoy en día el tema se centra en asuntos como la creatividad, el conocimiento y los efectos con un criterio favorable para la mejora en la calidad de vida de la sociedad y en el respeto y cuidado del medio ambiente. Gracias, hasta la próxima.